Matemáticas, hijo. Conmigo alegarás, pero los números no mienten. 2 menos 2 es igual a 0 y te aseguro. Hola, espero que todos se encuentren bien. Y hay que seguir con la sección 6.2 del libro de Introducción al Análisis Matemático de una variable. El ejercicio 4 dice, sean A1, A2 y así hasta AN números reales, y F definida por la sumatoria desde I igual a 1 hasta N del AI menos X al cuadrado. El problema nos pide encontrar el único punto del mínimo relativo de F. Aquí hay que recalcar que nos pide el único. O sea que hay que probar que nada más tiene 1. Para F de X primero hay que expandir lo que tendríamos entre corchetes, que sería la sumatoria de los términos al cuadrado menos esta parte más esta parte. Recordando que la suma de I igual a 1 hasta n de la unidad se convierte en n. Ahora, calculando la derivada, tendríamos que esta es una constante, entonces se hace 0, y esta es una constante, así sería menos 2 veces el producto de la suma más 2xn. Ahora, queremos encontrar el punto, entonces si f' es igual a 0, entonces x se convertiría en la suma desde a igual a 1 hasta n sobre n, es decir, el promedio. Ahora vamos a ver que efectivamente este punto es el mínimo relativo de f y más aún es el único punto que cumple esto. Para resolver este ejercicio hay dos formas. Una de ellas es utilizar el teorema de la segunda derivada, que se nos dice que si f' tiene una raíz en c y la segunda derivada es mayor o igual que 0, entonces f va a tener un mínimo y un máximo relativo respectivamente. Pero el Bartlett no demuestra eso sino hasta la sección 6.3, por lo tanto hay que apegarnos al material que usa y utilizaremos nada más el lema. Nos dice que si la derivada es mayor que 0 va a existir un delta tal que f de x va a ser mayor que f de c para toda x a la derecha, y si es menor que 0 va a ser a la izquierda. Para eso notemos que la derivada es mayor que 0 si x es mayor que el promedio, y va a ser menor que 0 si x es menor que el promedio. Por lo tanto, aplicando el teorema a cada uno de los lados va a existir el delta, y el delta lo vamos a tomar como el mínimo sobre el punto C, que va a ser el promedio. Así la derivada va a ser menor o igual que 0 a la izquierda y mayor o igual que 0 a la derecha. Por lo tanto, f tiene un mínimo relativo en C aplicando el teorema de la primera derivada. Ahora, para ver que dicho C es único, únicamente basta notar que si la derivada es 0, sí, solo sí, el punto en cuestión es el promedio. Por lo tanto, hemos demostrado que f tiene un mínimo relativo y además que dicho es único. Ahora hay que proceder con el siguiente ejercicio. Ejercicio número 6 nos pide usar el teorema de valor medio para mostrar que el valor absoluto del seno de x menos el seno de y es menor o igual que la diferencia entre x y y. Para eso hay que recordar lo que nos dice el teorema de valor medio. Si f es continua en el intervalo cerrado a, b y derivable en el abierto, entonces va a existir un punto entre a y b tal que f de b menos f de a va a ser igual al valor de la derivada en c por la diferencia de los extremos. Ahora supongamos que x es menor que y. Con esto no se pierde generalidad. Así, f de x igual al seno de x, la cual es una función continua en el intervalo cerrado x, y derivable en el x, y abierto. Ahora, por el teorema de valor medio va a existir un punto entre x y y, tal que el seno de x menos el seno de y va a ser igual a la derivada del seno, que es el coseno, evaluada en dicho punto, por la diferencia de los extremos. Ahora, como es una igualdad, podemos sacar valor absoluto a ambos lados. Y recordando que el producto de los valores absolutos es el valor absoluto del producto. Y que el valor absoluto del coseno está acotado por 1. Así, el seno de x menos el seno de y con valor absoluto va a ser menor o igual al valor absoluto de x menos y. Como ven, es un problema bastante sencillo, nada más hay que acotar la derivada. Eso es todo lo que se hace cuando se aplica el teorema de valor medio. Ahora vamos con el siguiente problema. Problema número 6. Usar el teorema de valor medio para mostrar que el logaritmo de x está acotado superiormente por x menos 1 e inferiormente por x menos 1 sobre x. Todo esto para x mayores que 1. Una forma de saber sobre qué punto fijarse es siempre ver esto. Aquí tengo x menos 1, por lo tanto eso
Eso concuerda con la longitud del intervalo. Así, sea f de x igual al logaritmo de x y aplicaremos el teorema de valor medio en el intervalo cerrado 1,x. Entonces el logaritmo de x es continuo en 1,x y derivable en el abierto. Por lo tanto, existe un c entre 1 y x tal que el logaritmo de x menos el logaritmo de 1 es igual a la derivada del logaritmo de x, que es 1 sobre x, por la longitud del intervalo, que sería x menos 1. Ahora recordemos que c está entre este intervalo, por lo tanto 1 es mayor que c. Así su inverso estaría acotado por 1. Por lo tanto ya obtenemos, y el logaritmo de 1 es 0, así el logaritmo de x va a estar acotado por x menos 1. Ya lo tenemos. Pero por otro lado, c va a ser menor que x. Así 1 en x va a ser menor que 1 en c. Por lo tanto, 1 en x por x menos 1 va a ser menor que el logaritmo de x. Pero el logaritmo de x es menor que x menos 1. Para todo x mayor que 1. Por lo tanto, hemos logrado lo que nos pidieron, que es demostrar esta identidad para las x mayores que 1. Ahora hay que proceder con otro ejercicio. Sea f una función que... Este es el ejercicio número 8 y nos dice: sea f una función que va de intervalo a, b a r, continua en el cerrado y derivable en el abierto. Demostrar que si existe el límite cuando x tiende a por la derecha de f' de x y es igual a a, entonces existe f' evaluada en a y es igual a mayúscula. Para esto, igual que el problema que habíamos hecho del límite, de expresar la derivada como el límite de una sucesión, hay que fijarnos en la condición. Ahora, como el límite cuando x tiende a por la derecha de f' de x es igual a a, entonces, para todo epsilon mayor que 0... Oye, despacio, cerebrito. Como límite cuando x tiende a por la derecha de f' de x es igual a a, entonces, para todo epsilon mayor que 0 existe un delta, tal que aquí ya no es necesario poner los valores absolutos, ya que x se acerca a a por valores que son estrictamente mayores que él. Así los quitamos. Entonces, si x menos a es menor que delta, entonces f' de x dista de a en menos que epsilon. Ahora, como cumple las condiciones del teorema de valor medio, vamos a aplicar ese teorema sobre el intervalo a, x, obviamente para x menores que b. Entonces se tiene que va a existir un c de x entre el intervalo a, x, tal que va a ocurrir esto. Ahora es muy importante que recordemos esta condición, ya que va a ser de vital información para obtener el resultado. Por lo tanto, tenemos que el punto que nos dio el teorema de valor medio va a estar entre a y x. Así se va a cumplir esta de aquí. Ahora hay que recordar la condición del problema que dice que el límite existe. Si x menos a es menor que delta, entonces esto va a explicar que f' de x menos a sea menor que epsilon. Hay que recordar esto. Entonces, si a la ecuación de aquí arriba le restamos a cada uno de sus miembros, tendríamos que a menos a es igual a 0, será x menos a y x menos a. Pero x menos a es menor que delta, por lo tanto cx menos a va a ser menor que delta. Así podemos sustituirlo de este lado. Por lo tanto, f' evaluado en c de x menos a va a ser menor que delta, menor que epsilon. Ahora recordando que f' evaluada en c de x era igual a esto. Así, este cociente va a estar de a en menos de epsilon. ¿Pero qué es lo que quiere decir eso? Quiere decir que el límite cuando x tiende a a por la derecha de f de x menos f de a sobre x menos a va a ser igual a a. Pero este cociente es la derivada evaluada en a. Por lo tanto, ya hemos demostrado que existe f' en a y más aún que f' en a es igual a a. Espero que les hayan agradado estos videos. Si es de su agrado, por favor háganmelo saber. Un comentario, un like. La verdad, como creador de este contenido, me agrada mucho saber que ustedes están entendiendo este tema y que es de su ayuda. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho.